Buenos días, bienvenidos a una nueva videoclase. Hoy quiero compartir con ustedes esta promesa bíblica que está en Santiago 1:5. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios, y Él se la dará. Comienza tu día con fe y oración. Dios te dará la fuerza y la sabiduría para hacer lo necesario. Muy bien, después de esta promesa, presentamos el tema para hoy: el Estado y el poder legislativo. ¿Qué vamos a aprender? Vamos a ver los aspectos relevantes del Estado y el poder legislativo. Dicho esto, entonces vamos al desarrollo del tema. El Estado y el poder legislativo. Primeramente vamos a hablar acerca de un concepto de Estado. El Estado es la nación jurídica y políticamente organizada sobre un determinado territorio, el cual generalmente le es propio. El Estado es la forma superior y más poderosa de organizar el poder dentro de la sociedad. Se organiza de acuerdo a una constitución y leyes complementarias, en la que se establecen los principios y derechos que regulan el uso de tal poder y los organismos que lo detectan. El Perú nace como Estado independiente en 1821 y aprueba su primera constitución en 1823. Se conforma sobre un pueblo plural en raza y cultura que, si bien le otorga una riqueza inusual, también le fija ciertos límites como producto de diferencias y desintegración. Muy bien, así podemos definir lo que es el Estado. Veamos los elementos del Estado peruano. Primeramente, la nación. Vamos a ver, la nación es la población o grupo de personas que reside dentro de un espacio geográfico determinado, ¿sí? Como lo podemos ver aquí, ¿no? Este grupo posee ciertos vínculos que los mantiene unidos, como por ejemplo sus costumbres, su unidad idiomática, su pasado, sus anhelos e ideales comunes. El otro elemento, ¿no?, que forma parte es el territorio. ¿Ya? Es el espacio geográfico donde reside este grupo de personas, es decir, la nación, ¿no? Nuestro territorio es inalienable e inviolable, el territorio nacional, ¿no? Comprende el suelo, el subsuelo, el dominio marítimo y el espacio aéreo que lo ocupe. El dominio marítimo del Estado comprende el mar adyacente a sus costas, así como su lecho y subsuelo, hasta la distancia de 200 millas marinas desde las líneas de base que establece la ley. También vemos la organización jurídica u ordenamiento jurídico, ¿no? Dicha organización se establece mediante una serie de leyes, instituciones, etc., que dan continuidad al aparato del Estado. También podemos hablar como último elemento de la soberanía. Es la potestad que tiene un Estado de hacer que dentro de su territorio imperen sus leyes y las decisiones de su gobierno. Es necesario recordar que la soberanía es entendida en el plano jurídico, político y económico. También podemos establecer dentro del Estado algunos deberes. Por ejemplo, defender la soberanía nacional, garantizar la vigencia de los derechos humanos, brindar seguridad a la población y promover el bienestar de la población. Asimismo, el Estado peruano tiene una estructura, una organización. Está organizado en el poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial,
organismos autónomos, gobiernos regionales y gobiernos locales. Finalmente, dentro de este punto del Estado podemos también mencionar algunas características del Estado peruano. El Perú es una república democrática, social, independiente y soberana. El gobierno del Perú es unitario, representativo y descentralizado. Finalmente, el Estado es uno e indivisible. Ahora veamos el desarrollo del poder legislativo. Primero vamos a dar un concepto. El poder legislativo reside en el Congreso, ¿no? En el Congreso de la República, el cual consta de una Cámara única. Está integrado por 120 congresistas que son elegidos por un periodo de 5 años mediante un proceso electoral, es decir, por voto popular. El Congreso de la República, este Congreso, es el órgano representativo de la nación, encargado de realizar las funciones legislativas, es decir, ¿no? Promulgar las leyes, ¿no? Dar las iniciativas de leyes, del control político y de las demás que establece la Constitución del Estado. Requisitos para ser candidato al Congreso, ¿no? Primeramente, ser peruano de nacimiento, haber cumplido 25 años, gozar del derecho de sufragio y estar inscrito en el RENIEC. Podemos acotar un punto importante. La Constitución señala que los congresistas representan a la nación, es decir, que son los padres de la patria. No están sujetos a un mandato imperativo ni a interpelación. O sea, gozan de una inmunidad. Finalmente podemos ver el periodo parlamentario. Es el tiempo de duración del mandato constitucional de los representantes ante el poder legislativo, ¿no? El Congreso se elige por un periodo de 5 años, como le hemos mencionado, ¿no? También mediante un voto popular, que está organizado conforme a la ley. Ahora, dentro de este periodo parlamentario van a existir los siguientes periodos de sesiones. Periodo anual de sesiones. Comprende desde el 27 de julio hasta el 26 de julio del año siguiente. Por lo tanto, un periodo parlamentario está conformado por 5 periodos anuales de sesiones. Periodos ordinarios de sesiones. Son aquellas divisiones del periodo anual de sesiones en 2 periodos o legislaturas. La primera, que se inicia el 27 de julio y termina el 15 de diciembre. Y la segunda empieza el 1 de marzo del siguiente año y termina el 15 de junio. Tercero, periodos de sesiones extraordinarias. Como lo indica su nombre, son sesiones que se realizan en periodos anteriores o posteriores a los periodos ordinarios de sesiones o en fechas no programadas de las sesiones del Pleno. Es la facultad del presidente de la República convocar al Congreso a legislatura extraordinaria y firmar, en ese caso, el decreto de convocatoria. Finalmente, vemos las atribuciones del Congreso de la República. Primero, dar leyes y resoluciones legislativas, así como interpretar, modificar o derogar las existentes. Velar por el respeto de la Constitución y de las leyes. Es una atribución fundamental. Aprobar los tratados de conformidad de la Constitución. Aprobar el presupuesto y la cuenta general de la República. Autorizar empréstitos conforme a la Constitución. Ejercer el derecho de amnistía. Aprobar la demarcación territorial que proponga el Ejecutivo. Prestar consentimiento para el ingreso de tropas extranjeras en el territorio de la República, siempre que no afecte, en forma alguna, la soberanía nacional. Finalmente,
autorizar al presidente de la República a salir del país. Es decir, que ellos dan la autorización para que el presidente pueda viajar a otras naciones en representación del Estado. La función de congresista es de tiempo completo. Le está prohibido desempeñar cualquier cargo o ejercer cualquier profesión u oficio durante las horas de funcionamiento del Congreso. El cargo de congresista es incompatible con el ejercicio de cualquier otra función pública, excepto la de ministro de Estado. Es decir, que un congresista puede ejercer el cargo de ministro de Estado. Un dato importante para culminar: Francisco Javier de Luna Pizarro, ¿sí?, fue el primer presidente del Congreso Constituyente, que fue instalado en 1822. Él dio el ejercicio o cumplió su cargo hasta febrero de 1823. Podemos acotar también que Francisco Javier de Luna Pizarro es de nacimiento arequipeño, ¿no? Nació en la Ciudad Blanca de Arequipa. Muy bien, eso es todo. Nos vemos hasta la próxima.